Hey, hola, bienvenidos aquí al canal Nando el Peque, o sea yo. Y nada, voy a sacar una nueva sección para el canal, ya que no tengo internet y no sé cuándo volverá, aunque han dicho hoy los de la operadora que seguramente a lo largo de hoy pues tendremos internet. Mm, y nada, me estoy dando cuenta que tengo otra vez el ojo rojo, me cago en la leche. Pues nada, diréis, ¿por qué llevas empenando gorra? Bueno, eso lo contestaremos en otro momento. Yo lo que quería de hacer este blog, o como se diga esto, es porque con lo que ha pasado ahora de lo de Diego Armando Maradona, ¿no? Para mí un ídolo, para mí sí, de pequeñito. Cada época tiene sus ídolos y el mío, pues uno de ellos es Maradona, Michael Jordan, Valentino Rossi, no sé, ¿sabes? Ángel Nieto, no sé, Michael Schumacher, Fernando Alonso, no sé, cosas así, ¿no? Bueno, a lo que yo quería decir y lanzar una pregunta aquí al canal, ya que no tenemos internet, vuelvo a repetir, y hasta que tengamos pues, un poquito de entretenimiento y yo qué sé, para que estéis un poquito activos. Me estoy mirando lo del ojo y me cago en la leche. Es más que nada para qué pensáis, yo mi opinión. ¿Por qué siempre cuando se muere alguien, los detalles y los gestos vienen siempre post muerte y no pueden hacerse cuando una persona está viva? Y lo que quiero decir es, por ejemplo, murió hace 2 días Maradona, ¿no? ¿Por qué ahora el campo del Nápoles se va a llamar ahora Diego Armando Maradona y no se ha llamado antes, cuando estaba vivo Diego Armando Maradona, para que esa persona lo pudiera disfrutar? Porque siempre esperan hacer los gestos cuando esa persona se muera y no lo hacen antes para que esa persona lo disfrute. Que van a esperar a que se muera Valentino Rossi para hacerle un estadio o un circuito con el nombre de él, que se muera Fernando Alonso, que se muera Rafa Nadal, que se muera Michael Jordan. Han esperado que se muera Diego Armando Maradona. No tengo mucha ganas, soy de cachondo, la verdad. A mí me mejoró bastante. Ya sé que no lo conozco personalmente, pero lo he visto jugar y me ha llenado de alegría cuando era pequeñito y es así. Y bueno, lanzo esa pregunta a ver qué la gente qué es lo que dice y, y a ver qué opináis. ¿Por qué siempre se hacen las cosas cuando una persona muere y no se hace cuando esa persona está en vida para que esa persona la pueda disfrutar? Y nada más, chicos. Un beso y un abrazo, espero que os paséis un buen fin de semana y si vuelve el internet pues volveremos a los directos, ¿vale? Cachoquéis, os quiero. Un abrazo.